Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento en el que veas este video. ¿De qué quiero hablar hoy? Del síndrome de burnout, que se lo conoce como cerebro quemado. ¿Viste cuando te dicen tenés el cerebro quemado? Bueno, es un poco así. Entonces de este tema quiero hablar porque quizás muchas personas tienen los síntomas y se lo atribuyen a la edad, se lo atribuyen al despiste, pero en realidad en su cerebro algo está pasando. Y bueno, y no tenés el nombre de lo que te pasa hasta que te hacen estudios y te lo diagnostican. Te quiero contar un poco qué es lo que me pasó a mí. Yo siempre fui una persona hiperactiva, con una memoria tremenda, porque, bueno, he sido bancaria, fui bancaria durante 30 años, y me acordaba de las cuentas corrientes, de los titulares, de los números de caja de ahorro, de los teléfonos, o sea, era una gran base de datos mi cabeza, ¿no? Como así también, bueno, poder resolver cuestiones, era bastante expeditiva, digamos, me consideraban expeditiva y una persona de resolver las cosas y mejorar los procesos de manera eficaz. Bien, llegó la pandemia, con la pandemia llegó el teletrabajo, y si bien esto tuvo un plus o un bonus track, que era poder trabajar desde tu casa, lo cierto es que el nivel de atención y el nivel de estrés, al menos en mí, aumentaron. ¿Por qué? Porque como las personas no podían ir al banco, había que resolver todo a través de las aplicaciones, vía online, eh, vía WhatsApp o llamado telefónico. Y bueno, las personas que estábamos trabajando en casa teníamos que resolver todos esos problemas, ¿no? Desde un PIN que se había bloqueado, un resumen de la tarjeta que no había llegado, que no podían entrar a internet, que no les funcionaba el home banking. Todo eso, yo lo manejaba a través de WhatsApp, a través de llamados telefónicos. Y por otro lado, también tenía que seguir haciendo tareas administrativas, ¿no? De carga de datos, bueno, resolver cuestiones administrativas. A lo que además se le agregó la venta. Es decir, mi rutina diaria empezaba un rato antes de las 8 de la mañana, en donde yo tenía que comunicarme con el cliente que había sacado un turno para confirmar que iba a ir a la sucursal, ¿no? Por las medidas preventorias, porque tenía que ir con barbijo, porque no se aceptaban más de tantos turnos por día. Bueno, entonces ya arrancaba de temprano tratando de comunicarme con el cliente para ver si iba a ir a su turno o no iba a ir. Eso lo tenía que avisar a la sucursal, tenía que ir completando un Excel. Por otro lado, comunicarme con personas que tenían deudas para ver cómo iban a pagar, por qué no estaban pagando. Y al hablar con esas personas surgían dudas, o a lo mejor te decían, bueno, ya que estás, mirá, se me bloqueó el PIN, entonces contarles cómo hacían para desbloquear el PIN. O a lo mejor te preguntaban, ¿y cómo hago ahora para sacarle una caja de ahorro a mi hijo? Y explicarle eso. Por otro lado, las personas, cuando yo me comunicaba, me agendaban, entonces después cualquier duda, cualquier problema, me llamaban. Ay, vos que el otro día me llamaste, mira, ¿cómo tengo que hacer para hacer una transferencia? Es decir, por un lado,
yo estaba todo el tiempo con el celular pegado en la oreja, recibiendo llamados, contestando WhatsApps, enviando WhatsApps, completando planillas de Excel. Y además, como estaba la parte de la venta, yo tenía que mandar mails y me tenía que comunicar con personas ofreciéndoles una tarjeta de crédito, ofreciéndoles un préstamo, ofreciéndoles a los comercios las maquinitas estas que se usan ahora de Mercado Pago, Viumi, bueno, todo eso que salió en ese momento también. Es decir, no paraba, no paraba. Lejos de lo que pensaban mis compañeros que estaban en la sucursal y que podían tomarse media hora para almorzar, yo no tenía tiempo para comer. Entonces iba corriendo a la cocina, bueno, ponía la pava, me preparaba el mate y iba comiendo galletitas o por ahí, bueno, un pan con queso, pero esa era mi vida en esos días, que no terminaba a las 3 de la tarde, porque después de las 3 de la tarde tenía que empezar a pasar informes de todo, de los llamados que hice, de qué me contestaron, qué me dijeron, si querían la tarjeta, si no querían la tarjeta, si la iban a pasar a buscar, si no le... Todo un reporte de todo lo que había hecho en el día. Y a veces incluso eran las 6 de la tarde o las 7 de la tarde y me llamaba algún cliente, porque me había agendado, para hacerme una pregunta en un horario que ya no era mi horario de trabajo. Yo también tenía una vida, y bueno, y para hacerme una consulta, y hasta que decidí empezar a apagar el teléfono cuando se terminaba el horario de trabajo, ¿no? Eso fue creciendo, o sea, el estrés fue creciendo, pero además uno tiene sus cuestiones personales, ¿no? Estábamos en plena pandemia, no se podía salir, todo era más difícil. Lo cierto es que en el mes de julio voy caminando a la cocina para encenderla, y de golpe se me oscureció todo, me caí para atrás, y cuando volví a abrir los ojos estaba en el piso, con la cabeza había roto la tapa del basurero de plástico, o sea, para que se den una idea del golpazo que me di, y estaba llena de hematomas en el hombro, en el codo, en las costillas. Bueno, obviamente al día siguiente me fui a una guardia, les conté todo lo que había pasado, me hicieron electroencefalograma, eh, todos los estudios como para ver si no había un hematoma interno o algún derrame, ¿no? En el cerebro por el golpazo que me había dado, y para descartar que haya sido un ACV. Pero además me indicaron un estudio cognitivo, neurocognitivo. Bueno, me fui a hacerlo con una psicóloga, duró más o menos una hora, y eran pequeños test que yo digo, recuerdo que alguno me lo hicieron cuando tenía que pasar de preescolar a primer grado. Cosas muy simples, porque por ejemplo, me mostraban en una hoja 20 dibujitos, dejaban que pase un minuto y después yo tenía que decir cuáles eran los 20 dibujos que había en el papel. Y yo me acordaba de 3. Otro ejercicio en donde me daban series de, por ejemplo, fichas de dominó, y yo tenía que descubrir cuál era la que faltaba, según un orden lógico. O sea, yo tenía que descubrir cómo era la serie, cómo venía la serie, y darme cuenta cuál era la ficha que faltaba.
no me daba cuenta. Después me repetían el ejercicio de los dibujos, me daban más tiempo y me pedían que en lo posible, tratara de recordar el orden que tenían en el papel. Nada, en blanco. Y después me dieron una lista de objetos y me pidieron que yo tachara los que no estaban en el papel. O sea, un montón, 50 objetos, de los cuales 20 estaban en el papel y otros 30 no. Bueno, yo tenía que marcar con una cruz los 30 que no estaban en el papel. Y no había caso. Entonces lo que salió en ese informe es que yo tenía un serio trastorno cognitivo y ejecutivo, ¿no? Para ejecutar acciones. ¿Qué es lo que empecé a sentir desde ese momento, desde esa caída? Perdí la noción del tiempo. Si bien la pandemia un poco colaboró con esto, porque, no sé, la gente se levantaba a cualquier hora, dormía a cualquier hora, todos los días eran iguales, pero yo me empecé a sentir como en una burbuja atemporal, en donde no sabía en qué día vivía, no podía determinar en tiempo lo que había hecho ayer o lo que había hecho la semana pasada. Si no tenía una agenda de las cosas por hacer, no sabía lo que tenía que hacer, no me acordaba, al punto de no saber si a la mañana había tomado una pastilla o no. Entonces, me tuve que empezar a agendar, tomar la pastilla, darle las gotas a Brida, llamar por teléfono preguntando tal cosa. O sea, toda mi memoria se vio afectada en cuanto al tiempo, a la noción de tiempo. La sensación era estar viviendo siempre en un eterno presente, lo cual es bueno, porque, a ver, todos dicen hay que vivir el presente, hay que vivir en el aquí y ahora, pero estar siempre en ese presente, como en una habitación de 4 paredes sin ventanas, en donde todo es ahora, todo es ahora, todo es ahora, hacía que literalmente yo no sepa qué hice ayer, no sepa con quién hablé ayer, no sepa nada de lo que pasó ayer, ni el mes pasado, ni el año pasado. Tal es así que un día, por ejemplo, me sorprendí cuando me di cuenta porque vi el año y sabiendo el año en el que estaba, que hacía 7 años había muerto mi papá, cuando para mí había pasado hace poco o hace mucho. O sea, mi noción del tiempo empezó a ser, el otro día pasó tal cosa, el otro día podían ser 5 años atrás. Y lo que pasó ayer me parecía, tenía la sensación de que había pasado hace un siglo. O sea, esa noción de tiempo a mí se me desdibujó. Por otro lado, me di cuenta que no podía pensar en 2 cosas a la vez. O sea, si estaba sonando el celular y sonaba el portero, me quedaba como bloqueada, me quedaba como petrificada, porque no sabía cuál de las 2 cosas resolver primero.
si atender el celular o atender el portero. Esto es lo que el informe, digamos, dijo cuando escribieron, bueno, severos problemas de ejecución. Es decir, que me tuve que empezar a acostumbrar a hacer de a una cosa por vez. Y a concentrarme y a enfocarme en una sola cosa. ¿Por qué? Porque podía pasar que yo iba, encendía la cocina, ponía la pava, me iba al dormitorio, empezaba a ordenar el placar y por ahí empezaba a sentir olor a quemado y se había fundido la pava en el fuego. O sea, yo me había olvidado de que había ido a la cocina y que estaba la pava calentándose. Para poder hacer de a una cosa por vez, tuve que empezar a poner límites y a aceptar y a comprender mis propios límites. O sea, bueno, ahora voy a lavar los platos. Ahora voy a lavar los platos. Cuando terminaba de lavar los platos, bueno, ahora pongo la pava para tomar mates y esperar a que la pava se caliente y prepararme los mates. Pero si en el medio de ese hacer irrumpía algo, como un llamado telefónico, como, no sé, que sonara el portero o que cualquiera me mandara un mensaje con una consulta, con un problema, con algún tema, yo enseguida entraba en un estrés muy alto, en ese estrés que paraliza, en ese estrés que no sé qué hacer. Era como que de pronto me sentía en el medio de un laberinto y no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, otro de los síntomas es que empecé a estar muy cansada, con mucho sueño, eh, con algunos rasgos de depresión. Eh, Había días bueno, que tenía ganas de llorar y no sabía por qué, no sabía por qué. Eh, y empecé a pensar si yo iba a estar toda la vida así, porque me había transformado en una persona totalmente distinta de la que era, ¿no? Antes me encantaban los desafíos, me encantaba hacer 5 cosas a la vez, y ahora es como que pedía por favor de a una, de a una, más no puedo. Esto a nivel cerebral es haber llegado al umbral del estrés y haberlo pasado. O sea, todo el estrés que un ser humano puede soportar, bueno, es como que llegué a ese umbral y todavía di un paso más, ¿no? Por eso creo que eh, hubo esa desconexión y esa pérdida de conciencia y ese desmayo. ¿Y cómo se sale? ¿Y cómo se sale? Todavía estoy en un proceso, estoy mucho mejor, pero, pero fue también reeducarme en mi forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, Fue tener que elegir, por ejemplo, eh, no ir a lugares en donde hay mucha gente hablando, porque me estreso, porque puedo estar perfectamente escuchando durante 5 horas a una persona que me habla. De hecho, bueno, soy terapeuta y trabajo haciendo esto, ¿no? Escuchando a las personas. Lo cual me viene bien porque cuando me enfoco, me enfoco. O sea,
En las sesiones el 100% de mi ser está en la sesión escuchando a esa persona. Pero bueno, tuve que empezar a cambiar mis hábitos, ¿no? Ya no soportaba que varias personas griten y una habla por encima de la otra. Empecé a notar una hipersensibilidad en los oídos. Entonces podía estar escuchando las bocinas de la calle, un grillo que cantaba y la gota de agua que caía de la canilla del baño. Y toda esa suma de ruidos también me estresaba. Eh, es un estado en el que a veces es un estado en el que a veces yo pensé que iba a enloquecer. Y entonces la solución que encontraba era dormir, 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 dormir. Creo que mi cerebro pedía a gritos descansar. ¿Qué pasa con esto? Ahí es donde uno empieza a darle importancia a esas cosas que dejó de hacer por trabajar, dejó de hacer por querer ser efectiva, querer ser eficiente. Y entonces el pequeño acto de salir al balcón y regar las plantas, a mí me hacía muy bien. Tirarme en el sillón y acariciar a mi gata, me hacía muy bien. Sentarme a no hacer nada. Es loco, pero estar sentada así, simplemente siendo, no haciendo, siendo. Aprendí a decir, para porque no te entendí. A ver, decímelo de vuelta. Decímelo de vuelta porque no te lo entendí. Cuando yo era una persona que pescaba todo así, antes que lo digan, yo ya sabía, ya entendía. Fue aprender a caminar más lento, a vivir más lento, a ocuparme de estas pequeñas cosas que digo, que hacen tan bien, a pintar, a dibujar, a volver a mí, a volver a mí. Estoy muchísimo mejor, estoy muchísimo mejor. Lo que le estoy dando a mi cerebro es este descanso, ¿para qué? Para que se acostumbre, para que se vuelva a acostumbrar y frente a cualquier cosa que tenga que resolver, no dispare el estrés al umbral en el que había quedado. Y esto a nivel, siempre se habla de las redes neuronales, ¿no? Cuando tenés una red neuronal que tocó o traspasó ese umbral de estrés, frente a cada cosa que te pase, va a volver a recorrer el mismo camino. Por eso, a lo mejor, se te perdió un papel que lo vas a encontrar, porque lo vas a encontrar porque está dentro de tu casa, pero el hecho de haber perdido un papel que necesitas en ese momento, te dispara por esa red neuronal y tenés el mismo estrés que tenías cuando estabas contestando el teléfono, los mails, llenando planillas y resolviendo problemas. ¿Por qué? Porque en el cerebro se hace esta red, se hace este camino y siempre se hace el mismo trayecto. O sea, frente a un estrés, se hace el mismo trayecto y se vive con la misma intensidad. Por eso algunas personas quizás están pasando por esto y la familia o los amigos o la pareja
no entienden por qué. A lo mejor estaba a punto de salir, se le quebró una uña y se pone a llorar. Y no es que está llorando porque se le quebró la uña, es porque quizás está transitando este cerebro agotado, este cerebro saturado, estresado, y el hecho de que se te parta una uña justo antes de salir, te dispara el estrés, el mismo estrés, la cumbre del estrés que viviste en otro momento. Con lo cual hay que generar una nueva red neuronal. Es decir, si mi cerebro estaba acostumbrado a caminar por acá, lo que yo tengo que hacer a partir de ahora es acostumbrarlo a caminar por acá. ¿Y cómo lo acostumbro a caminar por acá? Con esto que estoy haciendo. O sea, duermo cuando quiero dormir, como cuando quiero comer, voy a los lugares donde quiero ir y no voy a los lugares donde no quiero ir. Elijo conversar con personas que hablan bajo, que hablan pausado. Elijo hablar con una persona o a lo sumo con 3 que se ordenen y que se escuchen. Elijo tomarme tiempos para regar las plantas, para acariciar a mis gatos. Me permito comprarme un helado y disfrutar cada cucharada. O sea, le estoy informando al cerebro que hay otra forma de vivir, que no es acelerada, que no es queriendo resolver todo, que no es queriendo estar en 5 lugares a la vez. Y aprendí también, y esto es importante, que cada uno tiene que resolver sus propios problemas y que yo no puedo hacerme cargo de lo que le pasa a los demás. Si alguien me pide ayuda y está en mis posibilidades, ayudo. Si no está en mis posibilidades, digo, no puedo. Pero antes yo era una persona que quería de alguna manera resolverle los problemas a todo el mundo y que todo el mundo fuera feliz. Y se me quemó la cabeza, se me quemó literalmente. Bueno, más que nada quería hacer este video porque a lo mejor estas cosas te están pasando, nadie te entiende, o te dicen que sos exagerada, o no entienden ese estado de confusión en donde te sentís como adentro de una nube, como adentro de una niebla, y entonces a lo mejor te dicen, uy, pero vos sos una colgada, sos una despistada, che, bajá a la tierra. No, no, te está pasando algo en el cerebro y no lo podés controlar. Tiene salida, de hecho, como decía recién, es volver a programar el cerebro en una nueva red neuronal que tiene otras características, que tiene otra forma de procesar la información. Y por eso también es que comprendo bastante lo que sienten las personas dentro del espectro autista, perdón, o la condición autista. Porque es esa hipersensibilidad de no tolerar muchos ruidos, de no tolerar el barullo, de la saturación de información, de la saturación de luces, de voces. Es como que la cabeza te dice, pará.
¿Viste cuando el celular se te llena de imágenes y de videos y de stickers y te dicen la memoria está saturada? O sea, que si no le haces limpieza, el celular no funciona más. Bueno, a la cabeza le pasa lo mismo. Entonces hay que empezar a limpiar imágenes, limpiar costumbres, limpiar hábitos, poner límites, aprender a decir que no, aprender a ordenar, a tomar de a una cosa por vez. Y en esta limpieza y en este reseteo, eh, las cosas realmente importantes, creo que se guardan en un archivo y si uno las necesita, vuelven. No con la misma agilidad y la misma rapidez que antes. Pero las cosas que nos hicieron mal, yo digo que son archivos que se eliminan. Porque como no favorecen al estrés, y eso está bueno. Eso está bueno. La otra vez le decía en bromas a una amiga, la verdad es que no me acuerdo por qué nos enojamos nosotras dos. No me acuerdo. Y eso está buenísimo. Porque si vos te olvidás por qué estabas enojado con alguien, vivís más feliz. Así que tiene también su lado positivo, tiene también su lado positivo, no acordarse de algunas cosas. Pero bueno, nada, si te está pasando, si tocaste el umbral de estrés, con ayuda, porque yo también necesité la ayuda terapéutica y sigo en proceso y me sigue asistiendo un profesional, hay que volver, hay que crear un nuevo camino neuronal, una nueva forma de resolver las cosas, vivir en otro tiempo que quizás es más lento que el anterior, ser más selectivo y buscar la paz. Y buscar la paz, porque muchas veces se habla de resiliencia, muchas veces se habla de resiliencia, y de hecho yo durante muchísimo tiempo enarbolé la bandera con orgullo y decía, yo soy resiliente, hasta que te quebrás. Hasta que te quebrás. Porque querer ser siempre fuerte, adaptarte a todas las circunstancias, sobrevivir, ponerle el pecho a las balas, ser una guerrera, bla, 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 bla. Llega un momento en que el cerebro te dice, pará, dame un descanso, dame un descanso. Así que está buena la resiliencia, está buena, pero no te fuerces tanto que llegue el día en que te quebrás. Porque después que te quebraste, cuesta mucho eh, crear este nuevo camino para andar. Bueno, si te gustó este video, compartilo en tus redes, sugeríselo a alguien y espero que tengas una vida tranquila, buena, feliz y en cámara lenta.